Muy bien, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Levítico. El libro de Levítico, el tercer libro de nuestra Biblia. Tengo la oportunidad de enseñar muchas cosas, pero no hay cosa que me emociona más que enseñar este libro. Este libro que para muchos creyentes es un libro desconocido, es un libro ignorado, es un libro que lo pasamos por alto muchas veces cuando estamos leyendo la Biblia. Leemos unos cuantos capítulos del libro de Génesis, pasamos por alto aquellos capítulos que hablan de las genealogías y luego llegamos a Éxodo, y en sus primeros capítulos muy emocionante, leyendo acerca del Éxodo, etcétera. Y por fin cuando llegamos a los últimos capítulos, cuando nos da las medidas del tabernáculo y todos los detallitos, pues muchas veces tenemos la tendencia de pasar por alto estas cosas también. Llegamos al libro de Levítico, olvídate. O sea, muchas veces estamos ahí diciendo, ¿y para qué está este libro en la Biblia? No entiendo, y no entiendo lo que está pasando. Cuando en realidad este libro es una clave para poder entender la Biblia. Y es por eso que entro en esta conferencia con gran temor. Le dije al hermano Felipe ayer que me siento más preparado intelectualmente para esta conferencia que cualquier otra. He tenido tiempo para pensarlo bien, es algo que lo he enseñado varias veces. Hace unas 2 semanas estuve en la Argentina y Chile y tuve la oportunidad de llevar estas notas y repasarlas y refrescar la mente y orar y estudiar de nuevo estos conceptos tan profundos que tenemos aquí en este libro. Pero a pesar de todo esto, sinceramente, no me considero digno de enseñar muchas de las verdades que encontramos en este libro, porque son cosas tan santas, tan preciosas. Me conozco a mí mismo y yo sé la distancia que existe entre mi propia vida y lo ideal que encontramos aquí en este libro, porque, hermanos, en realidad cuando entramos en el libro de Levítico, en gran sentido, estamos entrando en el lugar santísimo de Dios. Y la razón por la cual muchos creyentes no entienden este libro es porque no están en las condiciones espirituales para entender su contenido. El Señor Jesucristo, al terminar su ministerio a sus discípulos, les dijo que tenía muchas cosas que decirles todavía. Sin embargo, dijo el Señor, ellos no estaban en la capacidad ni la madurez en aquel momento para aguantar esas cosas. Y por lo tanto les prometió su Espíritu para que en el futuro el Espíritu les guiara en toda la verdad. Este libro de Levítico es un libro tan profundo, tan precioso, que la gran mayoría de creyentes ni una vez en sus vidas han captado la esencia del libro, pero es una lástima porque el libro es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Hay más de 40 referencias, ¿sabes?, en el Nuevo Testamento sacadas de este libro de Levítico. Es decir, es uno de los libros del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo Testamento. Algunos dicen, el libro de Levítico no me interesa, me atrae más el Nuevo Testamento. ¡Qué locura! Por lo que he dicho, será imposible entender el Nuevo Testamento sin entender este libro de Levítico, si es citado más de 40 veces. Es decir, que el Nuevo Testamento se basa en gran parte en lo que tenemos aquí en este libro de Levítico. Y les digo otra cosa, una cosa que de veras es humillante al acercarnos a este libro de Levítico.
Si uno dice que quiere estudiar las palabras de Dios, y claro que entendemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, entendemos que las palabras de Pablo en realidad son las palabras de Dios, habladas por medio de la vida de Pablo. Sin embargo, si uno quiere estudiar las palabras de Dios, así como digo, no hay otro libro en la Biblia que contiene más palabras de Dios que este libro del Levítico. Digo palabras habladas por Dios mismo, porque casi en su totalidad este libro es un libro hablado directamente por Dios, a través de nadie, sin ningún autor. Claro que Moisés escribió estas palabras, como hizo en el caso de los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, los libros de Moisés. Pero mucho de lo que tenemos acá son palabras de Moisés relatando la historia de Israel, inspiradas por Dios, por supuesto. Pero este libro es un libro casi en su totalidad, un libro de las palabras de Dios. Y es por eso, hermanos, que digo que no me siento capaz de enseñar estas cosas, porque considero que todavía me falta mucho en cuanto a conformarme a la imagen de Cristo, en cuanto a crecimiento espiritual. Mucho me falta aprender, mucho me falta hacer en mi vida para conformarme a la imagen del Señor Jesucristo. Trato de crecer todos los días, pero al acercarme a este libro me siento muy chico e incapaz de expresar lo que tenemos acá. Sin embargo, entendiendo que este libro es tan esencial, estoy orando que el Señor me use de alguna forma para comunicarles a ustedes la idea, el tema, los conceptos básicos, las claves, los instrumentos que necesitan para seguir estudiando este libro, para que no sea extranjero, sino que sea un gran amigo. Y como en el caso de cualquier amigo, tenemos la posibilidad de conocerlo mejor cada día más. Y esta es mi oración. Y es por eso que les invito a orar conmigo antes de entrar en las palabras específicas de este libro, porque de veras siento una gran necesidad de oración. Y gracias por ustedes que ya han estado orando por un servidor y por este curso. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por esta salvación que hemos recibido. Gracias por este tiempo de compañerismo, de cantos, de oración que hemos compartido. Y ahora, Señor, estamos en la entrada del templo. Y estamos para pasar al otro lado del velo, para entrar en tu presencia. Y Señor, no quiero entrar sin confesarte primero que no soy digno, y pidiéndote a la misma vez que me limpies de toda maldad, para que podamos no tan solo estar en tu presencia en estos días, sino aprender y conformarnos más y más a la imagen de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te pedimos estas cosas. Amén. La primera cosa que tenemos que hacer es descubrir el enfoque de este libro. La primera regla para el estudio de la palabra del Señor es la regla del contexto. Si vamos a entender la Biblia, tenemos que entender su contexto.
Cada palabra tiene su contexto, cada oración tiene su contexto, cada versículo, cada capítulo tiene su contexto. Pero también cada libro de la Biblia tiene su contexto. Y antes de estudiar este libro de Levítico, nos corresponde entender un poco su posición dentro de la Biblia, dentro del canon de la Escritura. La palabra canon es una palabra griega que quiere decir regla. Es la regla por la cual medimos las cosas. Es la norma, es el estándar. Así que cuando hablamos del canon de las Escrituras, estamos hablando del arreglo que hemos recibido de estos libros, comenzando con Génesis hasta Apocalipsis. Y es importante entender la posición de este libro de Levítico dentro de su contexto. El libro de Génesis es el libro de los orígenes. Nos da la promesa del reino. Y también en este libro encontramos el ataque del diablo y del anticristo desde un principio. Luego sigue el libro del Éxodo, que es un libro de tribulación y proféticamente un libro que nos señala las condiciones venideras de la tribulación de 7 años que está por venir sobre este planeta. Es un libro que habla de la liberación de Israel bajo el liderazgo de Moisés. Luego sigue este libro de Levítico, que es el libro del sacerdocio. Y es el libro que relata la adoración del pueblo de Dios en el desierto. Tan solo por lo que he dicho, este libro tiene su importancia. Y voy a amplificar estos dichos dentro de breves momentos. Luego sigue el libro de Números, un libro de la incredulidad y rebelión de los judíos. Y nos relata cómo es que están huyendo en el desierto de la presencia del Señor. Luego el libro de Deuteronomio, la preparación de la nación para recibir su herencia. Luego Josué, la conquista, el reposo que recibió la nación al cruzar el Jordán para entrar en su herencia, su tierra prometida. Un libro que proféticamente nos habla del milenio, del reino venidero del Señor Jesucristo. En un sentido personal, habla de la victoria espiritual. Pero ¿qué podemos decir de este libro de Levítico? Comenzando con su nombre, Levítico. Literalmente la palabra quiere decir, y no es tan difícil, quiere decir aquello que concierne a los levitas, Levítico. Todo lo que tiene que ver con los levitas, aquello que concierne a los levitas. Y como les dije, es el libro que presenta el sacerdocio. Y algunos dirán, ¿y qué? Bien, es el libro que nos presenta el sacerdocio del Antiguo Testamento. ¿Qué relevancia podrá tener para mí el día de hoy? Como digo, ¿para qué está en la Biblia? ¿Para qué tengo que estudiar este libro tan anticuado, tan alejado de la realidad de hoy? ¿Qué posibilidad tiene este libro de impactar mi vida el día de hoy? Y mi respuesta es invitarles a buscar 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Cuando Pedro nos escribe y dice:
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Oye, hablando de nosotros, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo mismo encontramos en Apocalipsis. Cualquier verdad se confirma siempre en la misma Biblia. En Apocalipsis 1:6, Juan dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tengo varios años de enseñar la Biblia entre ustedes aquí en esta República Mexicana. He observado a muchas personas entrar y salir, algunos edificados, otros deshechos. Y muchas veces encontramos a personas encantadas con la enseñanza, intelectualmente captan las palabras, su significado, etc. Pero unos meses o unos años después fracasan. Y les digo por qué. En la mayoría de los casos. Ahora no estoy hablando de la rebelión, no estoy hablando de la malicia, no estoy hablando de las malas actitudes, estoy hablando tan solo de las personas sinceras. Creo que muchos fracasan porque a pesar de su sinceridad, su deseo de conocer la Biblia, su interés en las cosas de la Biblia, nunca han entendido lo que significa cuando la Biblia dice que somos sacerdotes, que somos sacerdocio santo, con el propósito de ofrecer sacrificios y ofrendas a nuestro Dios. Y no tienen idea de cómo vivir la enseñanza. Pueden entenderla, no pueden vivirla. Hay un libro entero, Levítico, que es el libro del sacerdocio. Y más que cualquier otro libro de la Biblia nos habla de cómo vivir y cómo ser lo que Dios quiere. Y el plan que Dios tiene para con nuestras vidas. En la sabiduría de Dios, Dios escribió este libro con la mano de Moisés hace muchos siglos, sabiendo que algún día nosotros estaríamos en Tehuacán, Puebla, con el propósito de ver cómo es esta cosa del sacerdocio santo. Y hasta el día de hoy, este libro sirve para enseñarnos cuál es el sacerdocio que hemos recibido. Muchas veces pensamos que estas cosas del Antiguo Testamento no tienen tanta importancia, pero es imposible entender el Nuevo sin el Antiguo. Hace unos años en Monterrey prediqué una serie de 5 o 6 mensajes del libro de Josué y les dije que aquel libro corresponde al libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Ahora les digo que el libro de Levítico es el libro que corresponde a otro libro neotestamentario, que es el libro de Hebreos. Y les digo con toda autoridad bíblica que es imposible, totalmente imposible, entender el libro de Hebreos sin primero entender Levítico.
Muchas herejías encuentran sus orígenes en Hebreos, porque el libro es un libro estudiado por personas que no entienden el libro de Levítico, y por eso se equivocan. ¿Cuáles son las palabras claves de este libro? Primero, santo, una palabra que aparece 60 veces. Santo o santa, o santísimo o santísima. Alguna forma de la palabra aparece más de 60 veces en el libro. Y su verbo correspondiente, santificar, aparece 21 veces. Para mí, y por supuesto es opinión personal, pero en lo personal, cuando pienso en el versículo clave de este libro, yo pienso en el capítulo 19, versículo 2. Y creo que el apóstol Pedro está de acuerdo conmigo. Porque dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Y por supuesto, este versículo es citado por Pedro en 1 de Pedro, el primer capítulo. Levítico 19, versículo 2. Ahora, como he dicho, Dios, como siempre, utilizó un autor humano. Y el autor humano de este libro es Moisés. Y eso lo sabemos no tan solo de la tradición de los judíos, que es muy fuerte y consistente, pero también por lo que dice la misma Biblia. Porque comparando la escritura con la escritura, que es otra regla para el estudio de la Biblia, en el libro de Esdras, capítulo 6, y el versículo 18, Esdras 6, 18, dice, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Y lo que encontramos aquí es lo que vamos a encontrar en Levítico. Y por eso sabemos sin duda que Moisés es su autor, a pesar de lo que diga algún teólogo que nunca ha entendido Levítico tampoco. Pero vamos a ver que Moisés es el autor humano. Otra cosa importante para estudiar cualquier libro de la Biblia es entender el tiempo. Y de hecho es otra regla para el estudio de la palabra del Señor. Siempre tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué hora es? En cuanto a la Biblia, la cronología que tenemos acá. Y este libro es singular en otro sentido. Primero vamos a buscar Éxodo 40, versículo 17. Éxodo 40, el último capítulo de Éxodo, en la página anterior, y dice, y fíjense muy bien, 40, 17, así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Fíjense, primer día del primer mes del segundo año, el tabernáculo fue erigido. Ahora, Números 1:1, el libro que sigue. Números 1, el primer versículo. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Es decir, que lo que encontramos en Levítico es lo ocurrido entre Éxodo 40
y Números 1, en el espacio de un mes. Desde el primer día del primer mes del segundo año hasta el primer día del segundo mes. Así que fácilmente entendemos que todo lo que vamos a ver en una semana es lo que pasó en un mes en la historia de Israel. Así que en este sentido, el libro no trata de un largo tiempo, como Éxodo, por ejemplo, o Génesis. Se trata de un mes en la historia de Israel. Otro factor y otra regla para el estudio de cualquier libro de la Biblia es entender el lugar donde estas cosas toman lugar. Y aquí en Levítico, sí, ya vamos a Levítico. Primer capítulo, primer versículo. No es tan difícil acertar el lugar. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Antes, en el Éxodo, había hablado Dios desde el Sinaí. Ahora en Éxodo 40:17 dice que el templo fue erigido y ahora habla desde el tabernáculo. Volverá a hablar de Sinaí brevemente en Levítico 25, 26 y 27. Pero la mayoría de los eventos y las palabras de este libro giran alrededor de este tabernáculo de la reunión. Y así tenemos la aplicación del tabernáculo. Él está hablando del tabernáculo. ¿Qué es este tabernáculo? Por supuesto, donde Dios moraba entre los hombres antes del templo. Un lugar provisional. Pero este tabernáculo tiene gran significado en la Biblia. Otra regla para el estudio bíblico es entender que la Biblia siempre tiene tres aplicaciones básicas. La Biblia, en primer lugar, es un libro histórico. Son eventos reales, son personajes reales, son de la historia, se pueden verificar, son verídicos estos eventos. En segundo lugar, más allá de su aplicación obvia e histórica, cada porción de la Biblia tiene su aplicación doctrinal, porque Dios nos dice en Romanos 15:4, para comenzar, o 1 de Corintios capítulo 10, versículo 6, versículo 11, que todas estas cosas que suceden en el Antiguo Testamento tienen el propósito divino de enseñarnos las verdades que corresponden a nosotros. Así que en el sentido doctrinal, la Biblia tiene significado. Y también esta doctrina ha de aplicarse personalmente. No es solamente un conocimiento intelectual. Tengo que entender la vida de esta enseñanza, cómo se aplica a mi vida. Ahora, con esta regla en mente, ¿qué podemos decir del tabernáculo? Históricamente, se trata de un edificio literal en el cual Dios moraba entre los hebreos. Un edificio construido según las especificaciones que Dios mismo le dio a Moisés y Moisés al pueblo, utilizando los materiales, etcétera, que Dios había indicado. No es tan difícil. Había un tabernáculo. En el sentido devocional, en el Nuevo Testamento,
Varias veces cuando alguien quiere hablar de este cuerpo en que vivimos, Pablo lo hace, Pedro lo hace, se habla de nuestro tabernáculo, el tabernáculo de nuestro cuerpo, donde mora Dios, en este tabernáculo, en el tabernáculo de mi cuerpo. Ahora bien, cuando Dios habla desde el tabernáculo, está diciendo lo que quiere decir de nuestras vidas también. Porque lo que dijo desde el tabernáculo de la reunión es precisamente lo que quiere decir desde nuestro tabernáculo también. En el sentido doctrinal, el tabernáculo es un modelo del universo. Es un modelo del universo. El tabernáculo tenía sus tres lugares, tres divisiones. El atrio donde se ofrecían los sacrificios, el lugar santo donde estaban los muebles del tabernáculo, candelario y la mesa de pan, todo esto, el altar de incienso, y luego el lugar santísimo, donde moraba Dios, donde estaba el arca del pacto, del cual hablábamos anoche, representando la presencia y la gloria de Dios. Corresponde a las tres partes del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Este cuerpo es donde nos reunimos con el mundo. En el atrio, la gente llegaba al atrio. El mundo llega a nuestro cuerpo, pero por dentro tenemos un alma. Y ese lugar en donde el hombre establece su comunión con Dios. Pero dentro del alma tenemos un espíritu. Y el creyente tiene un espíritu nacido de nuevo, porque el espíritu del hombre natural está muerto y no puede tener comunicación ni comunión con Dios. Pero es nuestro espíritu que nace de nuevo en el momento del Espíritu Santo, no es el cuerpo. Y eso puedo probar por ver a varios de ustedes. El cuerpo no ha nacido de nuevo, ni el tuyo ni el mío. El cuerpo será renovado en la venida de Cristo. El alma está siendo renovado en este tiempo, conformándonos a la imagen de Cristo. Es el espíritu que nace de nuevo, y es en el espíritu donde mora Dios. Ahora, estas tres divisiones corresponden a los tres cielos de la Biblia. El cielo, donde están los pajaritos y las nubes, el primer cielo. El segundo cielo, el espacio sideral. Y luego el tercer cielo, donde mora Dios. ¿Y cómo sabemos que el tabernáculo es un cuadro, un modelo del universo? Por lo que dice la Biblia. En el libro de Hebreos, ya vamos a buscar muchas veces el libro de Hebreos, porque como les digo, Levítico es el Hebreos del Antiguo Testamento. Y en Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice, comenzando en versículo 4 mejor para el contexto: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ahora fíjense muy bien, los cuales, estos sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
El tabernáculo es modelo del universo, las cosas celestiales, con sus tres divisiones. Eso vamos a ver también en el libro de Levítico. El bosquejo del libro es muy fácil, muy fácil. Tiene dos partes. Algunos van a querer dividirlo en 3 partes, 4 partes, 5 partes, no importa. Para nuestros propósitos, vamos a considerar 2 partes. Primero los capítulos 1 al 10, que hablan de nuestra posición delante de Dios. Y luego los capítulos 11 al 27, que hablan de nuestra santificación. Primero, nuestra posición delante de Dios, capítulos 1 al 10. Y luego, nuestra santificación en los capítulos 11 al 27. No es tan difícil. Pero aún más importante es entender el mensaje de este libro. ¿Cuál es el mensaje de este libro? Ahora fíjense muy bien. Y a propósito, estoy hablando de una forma muy despacia a propósito, porque tengo mucho que decirles. Mi tentación es hablar muy rápido. Estoy tratando de hablar despacio, porque tengo mucho que decir. Hay que pensarlo bien. Ahora bien, con mucho cuidado, este libro de Levítico nos dice que Dios nos ha preparado 3 cosas: un sacrificio, un sacerdote y un lugar. Dios ha preparado 3 cosas: un sacrificio, un sacerdote y un lugar. Y me dicen, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Fíjate muy bien. Dios ha preparado un sacrificio, un sacerdote y un lugar. ¿Y sabes por qué? Porque si tú eres creyente en Cristo Jesús, así es, ¿verdad? Son creyentes. No es la reunión de leones aquí, por favor. Si alguien se equivocó, ya es el momento para salir. No, mejor que te quedes. Pero aquí estamos hablando entre creyentes. Y si somos creyentes, fíjate muy bien, si somos creyentes, somos un sacrificio, un sacerdote y un lugar. Y este es el libro que nos dice cómo vivir. Somos primero un sacrificio, Romanos 12, versículo 1. Romanos 12. Y para ustedes que están tomando notas, mejor tan solo apuntar Romanos 12, 1, y yo leo el pasaje, porque si no, no alcanzas a encontrar el pasaje. En Romanos 12, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando Pablo escribe estas palabras, emplea la misma palabra que vamos a ver vez tras vez en Levítico, que se traduce holocausto. Y si uno no entiende el libro de Levítico, no puede entender Romanos 12, versículo 1. Y muchos pastores predican con fuego este versículo, exhortando a su membresía a presentarse como sacrificio vivo,
Pero muchas veces ni el pastor ni sus ovejas entienden lo que es un holocausto. Y a pesar de sus buenas ganas, no entienden qué hacer. Vamos a corregir este problema. Y vamos a ver qué es. Hemos de ser un sacrificio. Nosotros mismos, además de ofrecer sacrificios como sacerdotes, somos un sacrificio. Y en segundo lugar, como ya hemos hablado, somos sacerdotes, según lo que vimos en 1 de Pedro 2:6, o 2:5 digo, y Apocalipsis 1:6. Ahí en esos dos versículos que examinamos hace poco, 1 de Pedro 2:5 y Apocalipsis 1:6, somos sacerdotes. No vamos al sacerdote, somos sacerdotes. No dependemos del sacerdote, somos sacerdotes. Y en tercer lugar, somos un lugar santo. 1 de Corintios 3:16. 1 de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Somos un lugar santo. Somos el tabernáculo de Dios en este mundo. En capítulo 6, versículo 19. 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En 2 de Corintios 5:14, 2 de Corintios 5:14, Lo siento, quise decir Efesios 2:21. Perdonen. Efesios 2:21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos un lugar santo, o como individuos, o colectivamente, como iglesia local. Y otra vez en 2 de Pedro, 2 de Pedro, primer capítulo, versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ahora, cosa interesante, Pedro es un judío, apóstol a los judíos, escribiendo a judíos. Estas dos cartas, primera y segunda de Pedro, son cartas escritas a judíos, por leer las cartas en su contexto. Y la palabra que usa Pedro cuando dice que debo abandonar el cuerpo es la misma palabra que usaban los judíos para decir el tabernáculo de Moisés. Literalmente debo abandonar este tabernáculo. Somos un sacrificio, somos un sacerdote, somos un lugar santo. De esto se trata Levítico. Y por eso nos conviene aprender lo que dice. En este libro de Levítico tenemos el establecimiento de los sacrificios, del sistema sacrificial
de la ley de Moisés. Y cada sacrificio tiene su significado no tan solo para los judíos, sino también para nosotros, todos. Son 5. En esta gráfica que tenemos acá, a la cual voy a hacer referencia muchas veces, tenemos estas 5 ofrendas o 5 sacrificios. El holocausto, la ofrenda de oblación, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria por la culpa. Brevemente les doy la idea de qué se tratan. Y no se preocupen si no alcanzan notar cada palabra que estoy diciendo, porque les aseguro que vamos a considerar cada una de esas ofrendas de una forma bien detallada. Y vamos a aprender estos significados bien. Mi meta es que al salir de acá el día jueves en la noche, que cualquiera de ustedes podría decir bien cuáles son estas 5 ofrendas y cuál es su significado para mi vida y la tuya. Primero, el holocausto, que habla de la consagración total. La consagración total, precisamente como lo pueden ver acá. Luego, la ofrenda de oblación, que es una ofrenda que habla de cómo es que hemos de ofrecer el fruto de nuestras vidas, la labor de nuestras manos. Muchas veces hacemos hincapié en la gracia del Señor, jactándonos de ser salvos por la gracia, no por obras, y nos olvidamos de un hecho muy importante. Somos salvos por la gracia con el propósito de hacer buenas obras. La oblación representa el fruto de nuestras vidas. El sacrificio de paz, la ofrenda de paz, nos enseña que nosotros, al comprender el mensaje de las 2 primeras ofrendas, nos conduce a la paz con Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Luego, la ofrenda por el pecado. Y aquí debo mencionar que en nuestras Biblias estas 2 ofrendas tienen una relación tan estrecha, digo, la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria, que a veces es casi imposible distinguir entre las 2. Pero hasta ahí, como vamos a ver, el Señor nos está enseñando. Y como resultado, muchas veces si uno está leyendo algún comentario, si está buscando en algún diccionario bíblico o algo así, encontrará una confusión, porque los hombres vamos a emplear diferentes términos para hablar de estas 2 ofrendas. No hay un término específico y consistente que se encuentra en Levítico, sino, por ejemplo, la palabra expiatoria se aplica no tan solo a esta ofrenda, sino también se aplica a la ofrenda por el pecado también. Así que en esta conferencia, estos son los nombres que vamos a usar. Y si alguna vez tú quieres enseñar lo mismo, puedes llamar las ofrendas lo que quieras, ¿verdad? No importa. Pero para evitar la confusión, estamos hablando de una ofrenda por el pecado que más tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. Y estamos hablando de otra ofrenda expiatoria. La primera es expiatoria también, pero es una ofrenda que tiene que ver más con los pecados específicos que resultan como consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso es tan difícil distinguir entre las 2, porque en la vida real es imposible distinguir entre los pecados específicos y la naturaleza pecaminosa que los provocó.
Así que por eso una línea muy fina entre los dos. Ahora, otra cosa más vamos a notar. Dios nos presenta estas ofrendas en los capítulos 1 al capítulo 6, versículo 7, de una orden. El orden que encontramos en los capítulos 1 al 6 es el orden de Dios hacia el hombre. Comenzando con el holocausto, enseñando que Cristo dio todo por nosotros. Luego la ofrenda de oblación, mostrando el fruto de la vida sin mancha de Cristo ofrecida por nosotros, los beneficios que recibimos a causa de su vida santa. Luego el sacrificio de paz, mostrando cómo es que Cristo logró esta paz con Dios que buscamos nosotros. Luego pasamos la ofrenda por el pecado, enseñándonos cómo es que Cristo resolvió el problema de nuestra naturaleza pecaminosa. Y por fin nos presenta la ofrenda expiatoria que nos enseña cómo es que Cristo también ha tratado con los pecados específicos que cometemos. Pero cosa curiosa sucede en Levítico 1, o digo Levítico 6, versículo 8 en adelante, hasta el capítulo 7 y al final del capítulo 7, porque Dios otra vez pasa por las mismas ofrendas, pero en otro orden. Porque esta vez está enseñándonos el orden desde el hombre hacia Dios. Nosotros, en nuestra relación con Él, tenemos que comenzar con el holocausto, es decir, entregarnos por completo a Él. Luego, lo mismo, la ofrenda de oblación, es decir, ofreciéndole el fruto de nuestras vidas. Luego pasamos a la ofrenda por el pecado, enseñándonos que tenemos que tratar con nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, hacer aplicación de lo que hizo Cristo antes de poder lograr esa paz con Dios, la paz de Dios, digo, que sobrepasa todo entendimiento. Y luego pasamos a la ofrenda de paz y por fin la ofrenda expiatoria, no, me equivoqué. Antes de realizar la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, haciendo posible en el futuro la ofrenda de paz, luego la ofrenda expiatoria por la culpa, tratando con los pecados específicos para llegar a la ofrenda de paz como final. Es decir, que la diferencia en la presentación es que cuando Dios enseña esas ofrendas desde el hombre hacia Dios, la ofrenda de paz se guarda hasta último. Porque es imposible lograr esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento hasta tratar con la naturaleza pecaminosa y los pecados específicos de nuestras vidas. Así que por eso un orden distinto. Mucho que absorber, pero quizás nos ayuda un descanso de unos 5 minutos, ¿verdad? ¿Alguna indicación ahí atrás?